Muy buenos días, mis amados. Qué gusto reencontrarnos en este segundo día laboral de esta semana, de la primera semana del mes de agosto. Es un gusto poderles saludar. Es un placer para mí el poder estar con ustedes esta linda mañana y tener este encuentro con Jesús. Tener estos momentos especiales donde antes de que inicie el ruido del día, poder ir al Señor en oración antes de enfrentar las luchas cotidianas, renovar nuestro pacto de amor con el Señor. Y antes de tomar decisiones importantes, caer rendidos a sus pies, reconociéndolo como nuestro hacedor, como nuestro autor y consumador de nuestra fe. Así que mis amados, bienvenidos. Quiero darle una bienvenida aquí a mi hermano Dani Martínez, a mi hermano Oscar Flores, a mi hermana Lolita, a mi hermana Liz. Me imagino que es mi hermana Lupita ahí, usuario de Zoom, a mi hermana Hortensia, a mi hermana Norma, a mi hermana Anita hasta Montemorelos, a mi hermano Noé. Sean todos bienvenidos y aquellos que se estarán uniendo posteriormente y posteriormente lo verán también en la retransmisión, sean bienvenidos y que estas reflexiones nos ayuden a acercarnos cada día más a ese Dios maravilloso que está con todo el deseo, con los brazos abiertos, esperando a que volvamos una vez más a Él. ¿Qué les parece? Si ahí donde tú te encuentras, vamos en oración para pedir su bendición e iniciar con nuestra reflexión de esta mañana. Oremos. Señor, primeramente queremos agradecerte por lo bueno, lo misericordioso, lo bondadoso que eres con cada uno de nosotros. Gracias porque durante la noche, mientras nuestros ojos estaban cerrados y nuestra mente estaba inconsciente y no estábamos alertas, Señor, de lo que podría suceder, tus santos ángeles nos cuidaron. Y por eso, Señor, te agradecemos. Agradecemos por la oportunidad que nos das de abrir los ojos a un nuevo día y de antes de comenzar con las actividades cotidianas, poder buscar tu voluntad. Hoy, Señor, igual que los días anteriores, tomaremos una porción de tu palabra. Meditaremos en ella, Señor, y queremos que tú seas el intérprete de la Escritura para que podamos entender cuál es el mensaje precioso que tienes para nosotros. Abre nuestra mente, Señor, y nuestro corazón, y que al hablar de la oración perseverante podamos entender que esa perseverancia no te obliga a ti a realizar cosas, sino que nos motiva a nosotros a seguir confiando en ese Dios maravilloso que está por nosotros, para nosotros y con nosotros, Señor, presentando nuestras peticiones delante del trono de la gracia. Bendice, Señor, a todos los presentes, bendice a los que se integrarán posteriormente y bendice a aquellos que verán la retransmisión y donde quiera que se encuentren, Señor, que tus bendiciones los alcancen. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, hemos comenzado este mes de agosto a hablar acerca de la oración, a hablar acerca de esa disciplina sumamente importante para el cristiano. Y mencionábamos que la oración es como el agua para el pez, es como el oxígeno para el ser humano. No podemos subsistir en esta vida si no tenemos oxígeno. No podemos subsistir, el pez no puede subsistir en el agua si no tiene, más bien, no puede subsistir si no tiene agua. Y nosotros como cristianos no podemos subsistir si no tenemos la oración. La oración, hemos mencionado días anteriores, es el momento ideal cuando tú y yo nos dirigimos al Padre Celestial y le expresamos con palabras lo que Él ya sabe, pero nosotros lo expresamos para que nuestra fe pueda seguir descansando y creciendo en aquel Dios todopoderoso. Este día, como mencioné en la oración, vamos a hablar acerca de la oración perseverante. Y no quiere decir con que nuestra oración tiene que torcerle el brazo a Dios, agotarlo y cansarlo para que Él nos pueda responder. Hoy vamos a meditar en una de esas parábolas que pudiesen dejar ese pensamiento no correcto en nuestra mente. Sin embargo, vamos a tratar de que en nuestro repaso, en nuestro repaso de la parábola, en nuestra reflexión, podamos clarificar ese asunto y podamos entender la parábola de una perspectiva de que lo que Dios quiere con nosotros es que nuestra perseverancia nos mantenga firmes
aun cuando no podemos escuchar ni ver la respuesta. Así que el texto que vamos a analizar se encuentra en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Lucas 18, versículos del 1 al 8. Como te he mencionado días anteriores, mañanas anteriores, madrugadas anteriores, no importa en qué formato tengas tu Biblia, no importa si es digital, si es física, lo que aquí importa es que puedas tener acceso a esa Biblia y juntos podamos escudriñar en ella. Así que vamos a Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Mi versión, hoy voy a cambiar mi versión. Has visto que he estado teniendo mi Biblia, la Biblia del pastor conmigo. Es la Biblia que por lo regular es la que ocupo para predicar. Ok, ya regresé. Algo pasó con mi señal. Últimamente mi conexión a internet ha estado muy mal. Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Pido una disculpa. Aquí tenemos un poquito de contratiempos con el internet, con lo que tiene que ver con la red. Te mencionaba, tengo mi versión, la que ocupo regularmente para predicar en las iglesias, pero hace un tiempo, con mucho cariño, en alguna iglesia me regalaron esta Biblia. Tengo una Biblia que es la que me encanta leer, es la Biblia que me fascina. Sin embargo, alguien me decía, pastor, su Biblia ya está muy desgastadita. Y les decía yo que esa Biblia es la que predica sola, no la tengo aquí, la tengo en otro lugar. Esa Biblia ya está un poco desgastada. Y entonces a unas campañas bíblicas me dijeron, pastor, aquí está una Biblia. Entonces es la que ocupo para predicar, pero hoy, debido a la versión, voy a utilizar otra Biblia que es de las que me gustan. ¿Cómo es que recoge en la traducción? Dice mi versión, también Jesús les contó la siguiente parábola. Esta que habla acerca de la necesidad de orar continuamente y no desmayar. Versículo 2 diciendo, había en una ciudad un hombre que era el juez de aquel lugar. Ese hombre no le temía a Dios, pero tampoco respetaba a los hombres. En aquella ciudad había una anciana que era viuda, la cual venía y le decía a él, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo escucharla, pero después dijo dentro de sí mismo, aunque no le temo a Dios ni le tengo respeto a los hombres, si esta mujer me sigue molestando, le tendré que hacer justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que el juez injusto dijo. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que le claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una parábola sumamente interesante porque presenta una realidad. Muchas veces nosotros como humanos, como cristianos, nos agotamos fácilmente en lo que tiene que ver con nuestras peticiones. Comenzamos a orar por un tiempo, tenemos alguna petición, alguna situación por la cual queremos estar delante del Señor presentando esa situación, la llevamos en oración, pero resulta que pasado el tiempo, eh, nuestra paciencia se termina, la paciencia se acaba. Y cuando esa paciencia se acaba, entonces dejamos de orar pensando que Dios no va a responder nuestras oraciones. Recuerdo que en algún momento platicaba con alguna persona, me decía, yo ya no le pido nada más a Dios. Y yo le decía, ¿por qué? Y él me decía, porque cada vez que oro al Señor, cada vez que voy al Señor presentándole mis peticiones, o no me responde, o me siento ignorado, o simplemente tarda mucho en responder. Ese comentario me dejó intrigado y pensando por mucho tiempo. ¿Cómo es que los seres humanos nos olvidamos fácilmente o nos desesperamos fácilmente y no continuamos siendo perseverantes en la oración? Claro que el texto no dice que Dios se responde a nuestras oraciones porque le fastidiamos, porque le cansamos, porque lo hostigamos, porque estamos insistiendo allí y Dios dice, ya ya me tiene cansado, ya me tiene harto de tanta insistencia, le voy a hacer caso a su oración. No. La perseverancia en la oración
no mueve a Dios para realizar lo que nosotros queremos, tenemos que entender eso, sino que a nosotros nos ayuda para que nuestra fe, nuestra confianza descanse plenamente en el Señor. Hay una historia muy linda, ya me has escuchado comentarla en algunos momentos, pero voy a cambiar el sentido de la historia, voy a cambiar el contenido de la historia en cuestión de la perseverancia. Se menciona que alguna vez un campesino sembró un pequeño árbol de aguacates en su terreno. Todos los días iba, lo regaba, le hablaba con cariño, lo trataba con cuidado, barbechaba la tierra para que el pequeño árbol pudiera crecer frondoso. Pasaron los primeros meses y parecía que no ocurría nada con ese árbol de aguacate. Es más, su crecimiento era muy lento comparado con otros árboles que tenía el hombre dentro de su huerta. Sin embargo, mientras que las demás plantas, otros árboles de aguacate, crecían rápidamente, aquel árbol apenas si cambiaba su tamaño, su follaje, al correr de las semanas. Un día, uno de sus vecinos que contemplaba aquella escena comenzó a reírse de él y le dijo: oye amigo, estás perdiendo el tiempo con aquel árbol que no te da ni siquiera frutos, ni siquiera quiere crecer. Si yo fuera tú, lo arrancaría y lo tiraría, porque ese árbol es infructífero. Mira la diferencia que tienes entre los árboles que ya han crecido, que llevan el mismo tiempo que él, con este árbol que parece que estás ya sin vida. Sin embargo, aquel campesino escuchó las palabras de su vecino, que le inquiría, diciéndole que pudiese arrancar ese árbol. Pero el campesino seguía regándolo todos los días. Todos los días llegaba temprano en la mañana, le decía con cariño: mi arbolito, sé que no puedo ver nada por fuera de ti, pero sé que por dentro algo está sucediendo. No te voy a cortar, no te voy a sacar de la tierra, al contrario, voy a continuar. Pasaron los días, las semanas, los meses. Y 5 años después, el árbol comenzó a producir una cantidad exuberante de frutos y con el paso del tiempo se convirtió en el árbol más grande de ese huerto y el que daba la mayor cantidad de frutos. Cuando el vecino le preguntó por qué nunca dejó de regarlo, de cuidarlo, de atenderlo, de hablarle con cariño, simplemente respondió: porque yo no estaba regando solamente lo que veía, estaba fortaleciendo las raíces las cuales yo no podía ver. Muchas veces, mis amados, eso ocurre similarmente con nuestras oraciones. Creemos que Dios no está haciendo nada porque no vemos el resultado instantáneo, momentáneo, inmediato de lo que estamos pidiendo. Sin embargo, mientras nosotros esperamos pacientemente, como dice el salmista allí en el capítulo 40, versículo 1, pacientemente esperé en el Señor. Él está obrando en el corazón. Sí, en lo más profundo de tu corazón. Y te está preparando para poder afrontar las circunstancias que aún desconocemos. La perseverancia en la oración, mis amados, es una expresión de confianza en el tiempo perfecto del Señor. Así que no ceses de llevar tus oraciones y tus pedidos al Señor, porque esas oraciones lo que van a hacer es fortalecer cada día tus oraciones. Se cuenta que había una mujer que había pasado más de 30 años orando para que su hijo pudiese aceptar el Evangelio. Esa mamá, esa mami, con cariño, todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, iba al Señor en ruego: Señor, pido por mi hijo que se ha descarriado, pido por mi hijo que no te ha aceptado, Señor, pido por mi hijo que ha tomado caminos que le llevan a la perdición, Señor, pido por mi hijo porque los amigos que tienen cada día lo alejan más de ti. Esa madre, esa mamá, esa mami, no se cansaba de ir todos los días. Nunca pensó: ya es demasiado tarde para mi hijo, él nunca cambiará. Sin embargo, ella seguía orando todos los días, y ella misma decía a su corazón: un día Dios escuchará mi oración.
Nunca dejaré de tener esperanza. Pasaron los años y un día, aquel hijo por el cual aquella mamá oraba todos los días, asistió a unas campañas evangelísticas. Y en medio de las campañas, él tomó la decisión de encontrarse con Jesús porque el Señor había tocado su corazón. Y al finalizar la campaña, él se bautizó. Cuando alguien le preguntó qué es lo que le había llevado a tomar esa decisión, él respondió: durante más de 35 años intenté escapar de Dios. Hacía todo lo posible para alejarme de Dios. Hacía todo lo que estaba en mi poder para no ir hacia Dios. Pero de lo que nunca pude escapar fue de todas las oraciones que mi mamá hacía en favor mío a Dios. Quizá, mis amados, nuestras oraciones, por más que las estemos elevando al Señor, parecen no recibir la respuesta que nosotros deseamos en la manera de la prontitud que nosotros quisiéramos. Pero Dios nunca olvida una oración que es realizada con fe. Lucas introduce esta parábola explicando claramente el propósito que tiene esa parábola que mencionamos anteriormente. Y cuando vamos allí a Lucas capítulo 18, versículo 1, menciona que Jesús les contó esa parábola sobre la necesidad de orar en todo momento y no desmayar. La intención de la parábola que Jesús cuenta es de que tú y que yo podamos aprender que tenemos una necesidad. Eso es muy interesante porque Jesús no presenta la oración simplemente como un privilegio. No la presenta simplemente como algo cotidiano. No la presenta la oración como un deber, sino como una necesidad. Una necesidad que tenemos para poder subsistir. Quiero que te imagines un día soleado, un día con un calor exuberante, un día donde el sol no da tregua. Ese día has salido a la calle, has ido a trabajar, has pasado horas en el calor y cuando llegas a la casa, ¿qué es lo primero que haces? Comienzas a sentir una sensación en los labios, en la boca y dices: tengo demasiada sed. Llegas a la casa y con una necesidad, un deseo anhelante, vas, te sirves el agua y te la tomas porque hay una necesidad que es suplir, que es hidratar tu cuerpo. La oración, mis amados, es eso, es una necesidad. Jesús cuenta la historia de una viuda que acudía constantemente ante un juez que no era justo y ella acudía para pedir justicia. En la cultura judía, mis amados, las viudas representaban uno de los grupos más vulnerables de la sociedad. Muchas veces no tenían ni recursos económicos, ni quien pudiese defender la causa ni los derechos de ella. El juez de la parábola no temía a Dios ni respetaba a los hombres, a las personas, indistintivamente que fueran. No estamos hablando del contexto ni del género masculino ni femenino, sino estamos hablando del género humanidad. Este hombre no respetaba a nadie. Sin embargo, al final, en la parábola que Jesús cuenta, accedió a la petición de la viuda. No porque fuera justo, sino porque la insistencia de esta mujer lo incomodaba. Jesús establece un contraste entre lo que pasa con ese juez y lo que hace Dios con nosotros. Si un juez injusto termina cediendo para responder a la petición de una persona por insistencia, ¿cuánto más responderá un padre amoroso que ama profundamente a sus hijos como Dios nos ama a nosotros? La enseñanza que Dios nos da a través de esta parábola no es que Dios deba ser convencido mediante la insistencia, más bien es que nunca debemos de perder la confianza en el tierno y paternal amor que Dios tiene para nosotros. Jesús nos dice: ora siempre y no desmayes. La perseverancia no cambia a Dios. Dios no necesita nuestras oraciones para ser convencido, mis amados. No, Dios no necesita ser convencido para amarnos. La perseverancia lo que hace
es cambiar nuestro corazón. Mientras esperamos, aprendemos a confiar más plenamente en Dios, en su voluntad, y cada oración fortalece nuestra dependencia del Señor. Mientras nuestra impaciencia suele medir el tiempo en días, Dios trabaja pensando en la eternidad. Lo que para nosotros es la demora más grande que tenemos que esperar, muchas veces, mis amados, es la preparación que Dios tiene para nosotros. Recuerda, José tuvo que esperar muchos años antes de llegar al palacio, vivir con sus hermanos, ser vendido como esclavo, trabajar como esclavo en la casa de Potifar, ser llevado a la cárcel, y después de muchos años, cuando pareciera que Dios se había olvidado de la promesa hecha a su padre, cuando parecía que el convenio, el trato que había hecho Dios, José con Dios ya no iba a surgir, mientras que parecía que los sueños de José se habían olvidado, Dios cumplió su promesa, porque la espera es la mejor escuela que Dios tiene para enseñarnos su voluntad. Abraham tuvo que esperar décadas antes de ver cumplida la promesa de que podría tener un hijo con su esposa. Los discípulos tuvieron que esperar tiempo para recibir el precioso don del Espíritu Santo, y en esa espera ellos tuvieron que limar sus asperezas, tuvieron que pedirse perdón. Por eso cuando vas al libro de los Hechos, en el capítulo 1 menciona que estaban todos unánimes, con un solo sentir, un solo corazón, esperando la venida del Consolador. En todos los casos, mis amados, Dios respondió exactamente cuando era el mejor momento en el reloj de la eternidad. Y cabe aquí mencionar esa frase que tú conoces de memoria: los tiempos de Dios son perfectos. La viuda regresaba día tras día, una y otra vez, porque estaba convencida de que su causa era justa. Del mismo modo, mis queridos hermanos, nosotros debemos de perseverar porque sabemos quién es nuestro Padre. La oración constante no demuestra desesperación, sino que demuestra una confianza plena, una dependencia total en ese Dios maravilloso. Cada vez que volvemos a Dios en oración, estamos diciendo claramente: Señor, sigo creyendo en tus promesas, porque tú tienes el control, aunque yo no pueda entender este tiempo de espera. Jesús, nuestro mayor ejemplo, mis amados, vivió una vida de oración perseverante. Los evangelios nos hablan y nos muestran que Jesús se retiraba a las montañas repetidamente para entrar en una íntima conversación bilateral entre él y su Padre Celestial. En el Getsemaní oró 3 veces acerca de la misma situación. Recordarás que le dijo a los discípulos, a ese grupo selecto de discípulos que estaban siempre con él: vengan conmigo, velen y oren por favor. E iba y se retiraba a una distancia y comenzaba a orar, derramando su espíritu delante del Señor. Fue constante en su oración. ¿Por qué lo hizo? No lo hizo porque dudara del poder de su Padre, sino porque permanecía completamente sometido en la voluntad de aquel que lo había enviado para interceder por ti y por mí en la cruz del Calvario. En la cruz continuó confiando en Dios mediante el sufrimiento. Y hoy, mis amados, Jesús sigue intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Su ministerio nos recuerda que ninguna oración sincera queda sin ser escuchada. Nuestro Salvador continúa presentando nuestras necesidades delante del trono de la gracia. Por eso Hebreo nos menciona: tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que nos conoce, que sabe nuestras luchas. Por eso no debemos de desistir en medio de nuestras oraciones. Vuelvo a repetir, no porque la insistencia tú le dobles el brazo a Dios y Dios cumpla porque ya no le queda de otra, sino porque en ella mostramos nuestra total, plena y completa dependencia de Dios. Mis amados, como adventistas del séptimo día, creemos que la perseverancia en la oración es indispensable para permanecer fieles durante el tiempo de angustia que vendrá en el fin del tiempo. Sí, la perseverancia nos mantendrá firmes, fieles en el momento del fin.
Si ahorita que tenemos libertad y que Dios puede responder a nuestras oraciones de una manera más rápida y contundente, si en esos momentos que no somos perseguidos ni estamos pasando por situaciones complicadas como en otros lugares del mundo y como se espera en el tiempo del fin, no perseveramos, vamos a desmayar cuando vengan los tiempos de angustia. Pero si aprendemos a confiar en el Señor en esos momentos que tenemos, seremos fieles en el tiempo de angustia. En el gran conflicto entre Cristo y Satanás, mis amados, exige creyentes que aprendan a depender diariamente de su Señor. En ese conflicto cósmico se necesita creyentes que confíen. La oración perseverante, mis amados, fortalece nuestra comunión con Cristo Jesús, aumenta nuestra sensibilidad a la voz del Espíritu Santo y nos prepara para enfrentar las pruebas con mayor certeza y esperanza de saber en quién hemos creído. Creemos también, mis amados, que Jesús ministra actualmente en el santuario celestial con nuestro sacerdote intercesor. Y esa verdad nos da la seguridad, como ya mencioné, de que nuestras oraciones no llegan a un cielo vacío, no llegan a un lugar donde no se escucha, sino que llegan a la misma presencia del Dios eterno, siendo llevadas por nuestro intercesor, que es Cristo Jesús. Y muchas veces Dios responde no cambiando las circunstancias, sino cambiando nuestro corazón. O Dios también cambia las circunstancias. Y las respuestas, ellas son la manifestación del amor de Dios que tiene para contigo y para conmigo. Elena de Guay, mis amados, en el Camino a Cristo, en el capítulo 11, donde habla acerca del privilegio de orar, menciona, la oración perseverante es necesaria, no para convencer a Dios para que nos conceda sus bendiciones, sino para colocarnos en una condición en la cual podamos recibir sus bendiciones. La oración es el medio señalado por el cielo para obtener la victoria sobre el pecado y desarrollar más plenamente un carácter cristiano. Hoy, mis amados, seamos perseverantes en la oración. Hoy, continuemos en esa oración. Hoy, no bajemos la guardia en la oración. Y hoy, si tú te habías comenzado a olvidar de una petición porque pensabas que Dios no le iba a responder, recuerda, hay que ser perseverantes en la oración. Hoy quiero desafiarte a aprenderte ese hermoso versículo del capítulo 18 en el versículo 1. Y Jesús les refirió también una parábola para hablarles acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Apréndetelo de memoria, memorízalo. Ayer platicaba con mi hermana Mireya Gaucín allí en la experiencia bíblica de vacaciones en la iglesia de Montecillos y me decía, pastor, estamos en la lucha de aprendernos los versículos diariamente. Y ahí recordamos algunos versículos de los cuales hemos hablado. Quiero invitarte, memoriza los versículos. Eso te va a ayudar a ti. Le decía a los guías mayores mientras les estoy dando la especialidad del arte de la predicación cristiana. Cuando nosotros memorizamos, el mayor beneficiado somos nosotros, porque nuestra mente comienza a trabajar y a desarrollarse. En tu diario de oración, mis amados, escribe, ¿hay alguna oración que estoy a punto de abandonar porque al parecer no he recibido respuesta? ¿Qué me está enseñando Dios mientras estoy pasando por este tiempo de espera sin escuchar su respuesta? Y la siguiente pregunta, ¿cómo ha fortalecido mi carácter este tiempo de espera? Porque déjame decirte, la espera también fortalece nuestro carácter. En los motivos de oración, hoy comienza a llevar al Señor esas peticiones que por tanto tiempo has presentado al Señor y que quizá estás olvidando, estás dejando. Quizás estás orando por alguien y dices, no va a cambiar. No, retoma la oración. Espera, pide paciencia para poder escuchar y entender la voluntad de Dios. Y en el desafío misionero que tengo para ti y para mí esta mañana, haz una lista de 5 personas. 5 personas cuya salvación para ti son importantes. Y comienza a orar a partir de hoy por esas 5 personas. Recuerda que tendremos campañas evangelísticas el próximo mes, en el mes de septiembre.
En la última semana del mes de septiembre, en las últimas 2 semanas del mes de septiembre tendremos campañas evangelísticas. También tendremos campañas en las casas de esperanza. Y quizás en un momento para que esas 5 personas por las cuales tú estás orando o vas a comenzar a orar puedan ser presentadas delante del Señor y ellos puedan conocer del bendito amor del Señor. Ora por 5. Comprométete a no dejar de mencionar sus nombres delante de Dios en tus oraciones. Y repite conmigo en lo que hoy podemos decidir: Señor, decido perseverar en oración, aunque no vea todavía la respuesta. Seguiré confiando en tu amor, en tu sabiduría y en tu tiempo, porque es perfecto, y no permitiré que el desánimo apague mi comunión contigo. Mis queridos hermanos, mis amados, que podamos hacer de la oración perseverante una realidad constante en nuestras propias vidas. No, recuerda, no te olvides, no dejes de orar, sigue insistiendo y un día Dios traerá la respuesta. Y mientras, tu fe, tu confianza seguirá fortaleciéndose. ¿Habrá algún pedido de oración por el cual podamos orar esta mañana? Hablando de las oraciones, hablando de la perseverancia, ¿habrá algún motivo de oración? Yo sí tengo un motivo. Ayer platicaba con mi hermana Elda de allí de la iglesia de Zapotlán. Su hermano está pasando por una situación muy complicada de salud. Eh, Ella pide oración por su hermano. Ayer platiqué con ella un buen ratito y hacemos mención de que es necesario orar por él. Así que pongo en oración a su hermano de Elda. Se llama, ahorita les busco el nombre. Este, lo tenía en mente y tuve un lapsus y no recuerdo el nombre, pero ahorita buscamos el nombre y les menciono el nombre. Pero mientras, ¿habrá alguna otra petición por la cual podamos orar? Una petición en la cual el Señor pueda obrar con nosotros, que podamos llevar al Señor nuestras peticiones y que el Señor pueda obrar de esa manera milagrosa como necesitamos. ¿Habrá alguna petición que tú tengas? Mi hermana Anita pone aquí: a gracia de Dios por la misericordia hacia mí y mi familia. Pongo en sus manos mi familia y por nuestra espiritualidad. También pido por Nef, hoy tiene consulta médica, que todo vaya evolucionando bien y si es posible que ella comience a apoyar el pie para que vaya mejorando. Pido por mi esposo, que Dios siga dándole salud y las fuerzas para seguir trabajando, por el cambio de turno en la escuela de Mateo, por una petición especial. Claro, hermana Anita, estaremos orando por esas peticiones. Mi hermana Liz escribe aquí en el chat: gracias a Dios por la noche de descanso, pido oración por esas 5 personas para que Dios me permita poder testificar de su amor. También pido por la espiritualidad de mi hogar y por una petición especial. Claro, hermana, estaremos eh, orando por esas peticiones. Mi hermana, me imagino que es mi hermana Lupita, dice: oración por Isabel Cepeda y por una petición especial. Claro, eh, el nombre del hermano de nuestra hermana Elda es Filiberto. Es Filiberto. Recordemos a Filiberto en las oraciones. Está pasando una situación muy complicada de salud, y la familia pide oración por Filiberto. Este, ¿Alguna petición más, mis amados? ¿Alguna petición más por la cual podamos orar? Si no hay más, vamos en oración. Vamos en oración. Presentemos nuestras peticiones delante del trono de la gracia y permitamos que en medio de la espera el Señor siga fortaleciendo nuestras vidas. Oremos. Señor, damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Y en esa misericordia que tú nos tienes, Señor, en medio de la espera, sabemos que nuestra fe, nuestra confianza puede seguir creciendo. Hay peticiones que surgen del corazón, hay peticiones que se han externado, Señor, hay peticiones que se han guardado en la reserva de la intimidad de los pensamientos, pero todos, Señor, tenemos peticiones delante de ti. Y queremos pedirte, Señor, que tú prestes atención a ellas. Pero también, Señor, hay peticiones que se han guardado en el corazón por mucho tiempo. Y pedimos, Padre, que en los tiempos perfectos que tú tienes puedan recibir la respuesta adecuada a la necesidad espiritual que se manifiesta. Señor, pongo las peticiones que se han externado en tus manos. Pido por Filiberto. Tú sabes la situación complicada de salud que está pasando, Señor. Pedimos que
a través de los medicamentos, los estudios médicos, el aconsejamiento médico, Señor, Él pueda recuperar la salud prontamente y gozar de la compañía de su familia. A la familia, Señor, dale paciencia, dale certeza de que tú estás con ellos y que tú escuchas su clamor, Señor. Ponemos en tus manos a Ned, que irá al hospital, Señor, a su consulta. Ponemos a la familia Martínez en tus manos, Señor. Pongo a mi hermano Dani en tus manos, dale fuerzas todos los días. Ponemos la situación de Mateo en tus manos, también el cambio de horario, Señor, sé con ellos. Y la petición especial que está allí, Señor. Tú conoces las luchas que tiene cada familia y las pongo en tus manos, Señor. Has escuchado las peticiones, Señor, de mi hermana Liz, también, allí. En la cuestión de la petición especial, en cuestión, Señor, de las 5 personas en las cuales podamos testificar. Ayúdanos a mantener en mente 5 personas a las cuales querramos ver, Señor, en el reino de los cielos y que durante este mes podamos orar por ellos. Y al final del mes, Señor, invitarlos a esas hermosas campañas para que puedan conocer más de tu amor. Y, Señor, pedimos por esta dama que se apellida Cepeda, Señor, por Isabel Cepeda. Tú sabes las necesidades y la coloco en tus manos. Pero también, Señor, pongo a cada familia aquí representada. Tómanos, abrázanos, confórtanos, úsanos y prepáranos, Señor, para ser candidatos y habitantes, ciudadanos del reino de los cielos. Hoy, que salir a las actividades, podamos ser un instrumento de transformación mientras nosotros mismos somos transformados. Quédate con nosotros, acompáñanos, guárdanos y que tu paz siempre sea con nosotros. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, ha sido un gusto muy lindo el estar con ustedes en esos devocionales. Suena despedida, pero no es despedida. Viene el Camporí de Guías Mayores. Mañana tenemos que estar allá en Jalostok. Íbamos a estar hoy, pero surgieron algunas situaciones y no podremos viajar hoy a Jalostok. Hay que atender algunas situaciones previas del Camporí. Pero mañana tenemos que estar en el Camporí y tenemos que estar prácticamente antes de que salga el sol allá en Jalostok. Por tal motivo, vamos a suspender nuestros devocionales. Recordemos que en Jalostok la conexión a internet es muy inestable, no podemos tener una conexión estable para poder estar teniendo los devocionales. Y regresando del Camporí el domingo, un servidor viaja para Montemorelos, así que estaré llegando de madrugada, no de madrugada, estaré llegando como a las 6 7 de la mañana a Montemorelos y voy a estar sumamente muerto por las actividades tanto del Camporí como de la manejada. Así que nos estaremos viendo el día 11, 11 de agosto. El 11 de agosto nos estaremos viendo nuevamente para nuestros devocionales. Vamos a hacer una pausa solamente. Este, Vamos a hacer una pausa por el Camporí. La actividad nos impide podernos reunir, pero a partir del 11, el martes 11, nos vemos para retomar nuestros devocionales. Mientras tanto, en estos días, no te olvides de estudiar. No te olvides de tomar tu Biblia y pasar tiempo con el Señor a través de ella. No te olvides de tener tus momentos de oración. Sigue orando por esas 5 personas. Sigue manteniendo tus peticiones delante del Señor. Ora en todo momento, circunstancia y lugar. Y el 11, que nos volvamos a reencontrar, volveremos a tener nuestras reflexiones de un amanecer con Jesús. Mientras tanto, estaré orando por ti. Estoy orando por tu familia. Están orando también ustedes por nosotros. Y que este Camporí pueda ser una experiencia linda para todos los jóvenes y los adultos que irán, para que podamos tener un encuentro lindo y especial con Jesús. Un abrazo. Voy a subir ahí una publicación también acerca de que nos vemos el día 11. Para aquellos que no pudieron verlo hoy, lo voy a compartir allí en los grupos de WhatsApp. Ok, ya me dio permiso la hermana Lupita, nos vemos el 12 de agosto. No, yo les mando ahí el mensajito. Gracias, hermana Lupita. Por alguna razón, si estoy muy cansado, muy agotado y sienta que no voy a levantar el 11, todos modos yo voy a mandar un mensajito, hermano, nos vemos el 12. Pero nos vemos inmediatamente. La siguiente semana nos vemos en los devocionales. Es un gusto pasar esos tiempos con ustedes. Créanme, lo voy a decir con todo el corazón. Estos devocionales han sido de mucha bendición para mí.
porque el mayor beneficiado soy yo cuando estudio la palabra y puedo compartir contigo. Y deseo con el corazón que también pueda ser bendecido. Así que nos vemos, nos vemos. Gracias, hermana Liz. Igualmente, que el Señor sea con ustedes. Gracias, hermana Anita, que el Señor sea con ustedes. Hermana Norma, que igual bendiciones para ustedes. Hermana Lupita, gracias igual, que el Señor les bendiga. Y nos reencontramos ya sea el 11 o el 12. Yo les mando un mensajito, confirmamos y entonces desde las bellas tierras de Montemorelos, desde el calorcito de Montemorelos, estaremos teniendo nuestro amanecer con Jesús. Un abrazo, que la paz del cielo sea con ustedes y no te olvides, antes de salir a enfrentar el día, vamos a Dios en oración. Antes de comenzar con las actividades y enfrentar este mundo, renovamos nuestro pacto con ese Dios maravilloso que extiende su misericordia delante de nosotros. Mis amados, el Señor sea con ustedes. Oscar, que el Señor sea contigo. Y estamos en contacto y nos vemos después del 11 de agosto. Un abrazo, bendiciones. Ok, cerramos Lindo transmisión. día. Gracias, hermana Liz, lindo día, bendiciones. Saludos a todos, bendiciones. Gracias, bendiciones, bendiciones. Cerramos la transmisión.